Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios por haberme permitido y haberme dado ese gran honor, hermanos, de poder compartir su palabra con ustedes. Todo esto, hermanos, es siempre para honra y gloria de Dios. Y bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Los invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículos 31 y 32. Hebreos 11, 31 y 32. Hebreos 11, 31 y 32. Si todos estamos ahí, vamos a comenzar con la lectura de la lectura bíblica. Dice así, Hebreos 11, 31 y 32. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Hermanos, este texto bíblico presenta en síntesis la entrada tardía, pero extraordinaria de Rahab a la lista de los héroes de la fe. Si ustedes me valen esta expresión, estaríamos hablando que el capítulo 11 nos habla de lo que serían, en un lenguaje moderno y coloquial, las grandes ligas de los hombres de la fe. Entonces, el escritor de Hebreos ha estado exponiendo diferentes ejemplos en la historia hebrea, hablando de lo que es la fe, pero él nos dice de una fe viva, la fe que vale, la fe que es para salvación. Y ya en sus últimos argumentos, pues, habla de Rahab, pero lo hace de manera muy sintetizada. Podemos decir con toda certeza que Rahab es un extraño que se convirtió en el centro de atención en el argumento del escritor de Hebreos. Mientras estaba hablando acerca de Abraham, acerca de Moisés, acerca de los grandes hombres de la fe, ahora el escritor se centra en esta mujer extraña llamada Rahab. En estos versículos tenemos uno de los bosquejos más sencillos en un evento histórico, importante en la historia del pueblo de Israel, pero también en la historia de la fe. El bosquejo es simple, hermanos, y lo podemos resumir en 4 puntos. Ella es una prostituta, una ramera. Ella dio la bienvenida a los espías. Ella no sufrió el destino de los enemigos de Israel. Por último, este curso de acción que se llevó a cabo por la fe. 4 puntos para estructurar lo que dice Hebreos acerca de Rahab. Quizá alguien pueda preguntar, ¿por qué tan sencillo? ¿Por qué tan simple? Bueno, el escritor da su argumento en el verso 32 y dice, porque ya no le alcanza el tiempo. ¿Y qué más digo? Luego dice, porque tiempo me faltaría para hablar de otros hombres de Dios. No obstante, mis hermanos, hoy haremos bien en considerar estas sencillas pero profundas palabras sobre la historia de Rahab, la ramera. El contexto histórico nos lleva hasta el capítulo 2, allí en Josué capítulo 2. La historia, mis hermanos, está narrada con mayor detalle y precisión en este capítulo. Es una historia dramática, donde se produce el inicio de la invasión que los hijos de Israel llevarían a cabo sobre Canaán. Dios les prometió la tierra. Dios les dijo que esa tierra la iba a entregar a ellos. Y Josué, un hombre de fe también, lo creyó y organizó al pueblo para tomar la tierra. Pero antes de eso, Josué envía espías a la ciudad amurallada de Jericó para hacer un trabajo de inteligencia militar, para evaluar el estado de ánimo de la gente y poner a prueba su preparación para la guerra. Él quiere observar cómo está la ciudad por dentro, cómo son sus habitantes, qué es lo que piensan al respecto. La fama de Israel ya se había extendido por todas partes. El simple hecho, mis hermanos, de haber salido victoriosos de Egipto era motivo suficiente para que se hablara de ellos en las ciudades circunvecinas. Sin duda alguna había temor, había miedo, porque este pueblo seguía avanzando, seguía caminando.
Así que la pregunta era, ¿a dónde se dirigen? ¿Qué es lo que quieren hacer? Si ya han salido victoriosos de una gran potencia como Egipto, pues, ¿qué nos espera a nosotros? Así que Josué le dice a los espías de manera secreta, lo hace en secreto para evitar entrar en algún debate con el pueblo, por si alguien pudiera no estar de acuerdo que a lo mejor ese no era el mejor método para conquistar la ciudad. Así que secretamente él envía a estos espías. Cuando ellos cruzan el río Jordán, llegan a la ciudad de noche, para que en la oscuridad les permita entrar, pues digamos que desapercibidos. Y ellos encuentran refugio con Rahab. Aquí, hermanos, en lo poquito que yo alcancé a leer buscando en internet, encontré dos puntos de opinión acerca de Rahab. Algunos piensan que Rahab era una mujer dedicada al culto idolátrico e inmoral de Canaán. Otros sencillamente creen que era una prostituta común y corriente. El texto, mis hermanos, no lo especifica. También vi en internet que el historiador judeo-romano del siglo I, Flavio Josefo, habla con cierta delicadeza acerca de Rahab. Dice que ella tenía una posada donde rentaba y o recibía viajeros y a la vez pues ofrecía el servicio sexual. Como sea el caso, mis hermanos, el punto es que los espías llegaron a esta posada que podríamos identificar como un burdel funcionando dentro del mismo edificio. Ingresar a este lugar era sin duda pues una buena estrategia. Ellos no fueron por sus servicios, ellos iban a obtener informes acerca de la ciudad y un burdel o una casa de prostitución pues era un buen lugar para obtener esa información. Además, esta casa estaba situada en los muros de la ciudad y tenía una ventana que daba hacia afuera. Estratégicamente esto era algo beneficioso para ellos, porque de ponerse fea la situación, podían escapar por esa ventana. Así que, pues esto era una buena estrategia, era algo correcto, era algo bueno, algo positivo. Y Rahab se encontraba como alguien que está en una mala posición, pues ahora recibe a estos espías y a estos invasores. Por otro lado, también mis hermanos, pues está el rey de Jericó, que también él hace su trabajo de inteligencia. Ellos ya sabían acerca de Israel. Ellos ya saben que en estos momentos que hay una crisis política en esa región y saben que en cualquier momento puede haber una guerra. El siguiente paso entonces para el rey es hacer igual inteligencia militar, exactamente como lo está haciendo Josué. Y la inteligencia del rey, pues era muy buena. Estamos hablando de una ciudad muy avanzada en comparación de Israel. Pues recordemos que el pueblo de Israel no eran más que pues un montón de esclavos, que la única experiencia que ellos tenían era la de trabajar en la tierra. Ellos no tenían experiencia militar, pero el rey sí. De hecho, también hay un comentario ahí en internet que dice que el rey no era bien visto, no era bien aceptado en Jericó, sino que tenía en sujeción a la ciudad, o sea, los tenía reprimidos de forma militar. Pero bueno, como quiera que sea el caso, fueron descubiertos pues fueron y le informaron al rey que habían llegado espías. Y había espías en el pueblo del pueblo de Israel para precisamente obtener información de la ciudad. Y además de eso, mis hermanos, no solo descubrieron de quiénes se trataba, sino que supieron por dónde entraron, a dónde se dirigieron y los vieron entrar a la casa de Rahab, la ramera. Así que fueron y le dijeron al rey, rey, han venido espías y están posando en casa de Rahab. Al ser una mujer que se dedicaba a la prostitución, pues era una mujer conocida en la ciudad. Entonces, el rey manda a decir a Rahab que está haciendo algo incorrecto, que saque a esos hombres de su casa. Así que al considerar estos hechos acerca de ella, pues encontramos a una mujer
que está en una situación difícil. Ella no solamente está viviendo en una ciudad que ha sido señalada por Dios para su destrucción, sino que además ella vive de una manera claramente reprochable y pecaminosa. Vean, mis hermanos, la situación en la que ella se encuentra. Podríamos despreciarla. Sin contexto alguno la podríamos despreciar por ser una mujer mala, que merece el juicio de Dios que caiga sobre ella en esta vida o en la otra. Pero mis hermanos y amigos, pongámonos un poco en su situación. Ella vive en una ciudad condenada. No para ser condenada dentro de muchos años, sino para ser condenada dentro de poco, porque el tiempo de Jericó había llegado a su fin y además, pues ella era una prostituta. No era la mujer con la mejor reputación en la ciudad. No es la mujer con un historial épico dentro de su pueblo. No obstante, a pesar de estas cosas en su contra, ella estaba consciente de su propia situación y condición de la ciudad. Fíjese bien, mi hermano, amigo que nos acompañan. Esto es algo importante que debemos aprender nosotros. Hay que estar conscientes de nuestra situación y de la condición de los tiempos, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ella proporcionó la información que los espías estaban buscando y presentó un relato gráfico del estado de ánimo de la ciudad. Ahí en Josué, más adelantito, en capítulo 2, en el versículo 9, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Efectivamente, como los espías habían pensado, pues este era un buen lugar para obtener la información. Esta mujer habla con muchos hombres todos los días. Habla no solamente con soldados, también habla con civiles, con muchas personas y le cuentan cosas. Habla con ellos, los ve, ve cómo se sienten, quizá la clientela ha disminuido, y ella investiga y pregunta, ¿a qué se deberá? ¿Por qué estos tiempos distintos? ¿Por qué ha disminuido la visita de los clientes comunes? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y bueno, la información que ella tiene es muy importante y muy peligrosa. Diríamos que de hecho es alarmante, porque se sabe que los hijos de Israel están cerca. Y es fácil identificarlos, hermanos, porque son un pueblo bastante grande. Son muchas personas. No solamente son muchos niños, jóvenes, hombres de edad, sino que también traen muchos animales. Prácticamente, hermanos, diríamos que es un pueblo andando. Así que ella les informa acerca de la ciudad y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esto, mis hermanos, es interesante porque estamos hablando de una mujer cananea, de una mujer que no tiene temor de Dios, de una mujer que no ha sido instruida en las cosas de Dios. Pero, sin embargo, está consciente de la situación en la que se encuentra la ciudad. Está consciente de lo que implica que el pueblo de Israel esté allí cerca de la ciudad. Hermanos, está consciente de las obras de Dios. Dice en el verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Mis hermanos y amigos, no es normal que este pueblo esté ahí afuera. No es normal que estén ahí. ¿Por dónde pasaron? ¿Llegaron volando de Egipto? Como dijéramos en estas épocas modernas, establecieron un puente aéreo. No. ¿Cómo hicieron para cruzar si no traen barcos? Esto, mis hermanos, ya es un milagro. Y es algo para pensar y decir
que esto que está pasando, que por qué están allí, que no deberían de estar ahí. Ellos deberían estar del otro lado del mar, deberían estar del otro lado de allá hechos bola. Es más, mis hermanos, deberían haber sido aniquilados por los egipcios. Pero les han llegado informes que el ejército egipcio ha perecido en el mar. Y que estos hebreos, sin barcos, sin ninguna estrategia, con toda su debilidad, están a corta distancia de Jericó. Esto, mis hermanos, no es normal. Dice el verso 10. Sí que sé que hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Son las obras de Dios, hermanos. Entonces empezamos a ver que ya tiene sentido esta historia. Ya tiene sentido la realidad. Ya tiene sentido todo. Ellos no pudieron haber llegado volando. No pudieron cruzar el mar nadando. Eso es imposible. Recordemos que ellos traen niños, ancianos, animales, carretas, el oro que le dieron los egipcios al salir. Así como están, mis hermanos, es imposible cruzar nadando. Sencillamente es imposible. Así que, ¿cómo fue que llegaron acá? Esta es la pregunta que se hicieron los habitantes de Jericó. Los informes que se han obtenido es que el Dios verdadero, el Dios de Israel abrió el mar y ellos pasaron como en tierra seca. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, simplemente el mar los devoró. Vemos, hermanos, cómo ahora todo tiene sentido. Vemos que el Dios de los hebreos no es un Dios común y corriente. El Dios de los hebreos no es como el Dios de los egipcios. El Dios de los hebreos no es como el Dios de Jericó. El Dios de los hebreos es un Dios vivo, que hace grandes maravillas y obras entre ellos, con ellos y para ellos. Entonces, mis hermanos, la conclusión lógica, la conclusión razonable, es que es verdad que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ella está consciente de las obras de Dios, mis hermanos, no de los dioses falsos. Ella no atribuye esta obra milagrosa a dioses falsos. Ella no atribuye ese poder a otra cosa, sino a Jehová, el Dios de los hebreos. Pero hay más, mis hermanos. Hay otro hecho histórico milagroso. Ya lo del Mar Rojo pareciera que es suficiente. Ya el haber abierto el mar es suficiente, mis hermanos, pero hay otra cosa más que ella sabe. El verso 10 dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Mis hermanos, ¿cómo hicieron para vencer a estos dos reyes? Cuando sabemos que ellos eran esclavos, que ellos no tenían experiencia militar. Aquí vemos, mis hermanos, cómo entonces Rahab está consciente de las obras de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué tan conscientes estamos nosotros de nuestra situación? ¿Qué tan conscientes estamos de las obras de Dios? A veces perdemos la conciencia, se nos hace fácil tomar ciertas decisiones, se nos hace correcto el curso de vida que estamos llevando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no estamos conscientes. ¿Conscientes de qué? Bueno, no estamos conscientes de la historia. No estamos conscientes de las obras de Dios, que son, mis hermanos, cosas importantes y necesarias que debemos de tener en mente para un mejor futuro eterno.
No estamos conscientes de nuestra situación, sabiendo cuánto necesitamos de Dios. Como Rahab, la ramera, consciente de su condición, consciente de su posición, consciente de que la historia que le rodea, que los eventos ya están ocurriendo, que son en su contra, y consciente de las obras de Dios. Hermano, amigo, que nos acompañan esta mañana, ¿usted está consciente de las obras de Dios? ¿Usted está consciente que necesita de Dios? ¿Está usted consciente de la historia que ocurre a nuestro alrededor? Usted me dirá, hermano, ¿por qué tendría que estar consciente de la historia, de lo que ocurre a mi alrededor? Bueno, lo que ocurre a nuestro alrededor es de mucha enseñanza, incluso de advertencia. Por ejemplo, tal vez en estos días usted se enteró que gente ha muerto. Ha muerto gente a causa de esta pandemia. Y cómo esas muertes han sido repentinas. Algunas quizás ya eran esperadas, pero todas cumpliéndose cabalmente. Esa es nuestra condición. Somos gente mortal. Somos gente que en cualquier momento podemos terminar nuestro peregrinar en la tierra. En cualquier momento podemos terminar nuestra vida. Y si nuestra condición no es buena, si nuestra relación con Dios no es la adecuada, entonces estaremos padeciendo una situación difícil. Así que esté consciente de eso. Hágase un examen usted mismo. ¿Cuál es su condición en la obra de Dios? ¿Cuál es su condición en el Evangelio? ¿Cuál es su estado espiritual? Puede decir, bueno, pues yo soy un enano espiritual, soy inmaduro, ya tengo algunos años y no estoy creciendo, no estoy madurando, no estoy siendo fiel, no estoy sirviendo a Dios con fervor. Pero necesito hacerlo ya. ¿Está usted consciente de las obras de Dios? ¿Está usted consciente de lo que ha hecho Dios? Amigo que nos acompaña, quizás usted ha escuchado mucho acerca de Dios, de lo que hablamos en nuestras reuniones, pues no son fábulas, no son cuentos para niños, son eventos históricos, de cómo Dios ha intervenido en la historia de la humanidad y cómo su palabra y su justicia son infalibles. ¿Está usted consciente de eso? Bueno, esta conciencia que ella tuvo y este curso de acción que ella tuvo cambió radicalmente la vida de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella indicó un deseo de cambio y una disposición para vincular su destino, unir su destino con el destino de estos dos extraños. Ella expresó un deseo, pero no solo un deseo, sino también una disposición. Ella estaba dispuesta a vincular su destino con el destino de ellos. Ella dijo, yo no quiero padecer el destino de los hombres de Jericó. Yo no quiero sufrir el destino que tendrá esta ciudad. Yo quiero unir mi destino con el de ustedes. Ella, mis hermanos, tiene ese deseo y esa disposición. En ese momento, mis hermanos, quizás debió parecer una elección peligrosa, una elección equivocada. Cualquier persona que no esté consciente de su elección, que no sepa de las obras de Dios, sin duda alguna le pudo haber dicho a Rahab que esa decisión, que ese deseo que ella tiene es incorrecto y peligroso. Le dirán, ¿sabes lo que implica traicionar a tu pueblo? ¿Sabes lo que implica recibir a los espías y ayudarles? Quizás era una decisión peligrosa. Sin embargo, mis hermanos, ella
tomó ese paso, y es lo que dice allá en Santiago 2:25. Vean, mire, Santiago la elogia. Santiago 2, verso 25. Dice, Santiago la saca del anonimato y la presenta ante la historia eterna del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Santiago 2:25? Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí está el paso, ahí está el vínculo, ese enlace, esa conexión entre la fe de Rahab y la fe de Abraham. Ese es el enlace entre la fe de Rahab y la fe de Moisés, de Noé y de todos los hombres de Dios. Es un estado de alerta ante el panorama general de la historia de Dios y una disposición de confiar en Él. No confiar en las humanas y en las seguras garantías, es confiar en Dios. En otras palabras, mis hermanos, aquí vemos que es el momento en que ella confesó la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí, cuando ella tiene el deseo y la disposición para vincular su destino con el de estos hombres, es el momento en que ella tiene la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Que esta ciudad será destruida, que Dios va a actuar sobre ella. Pero ¿qué dice? Que yo puedo ser salvo si confío en Él. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque ella no ha visto con sus ojos el mar abierto, porque ella no vio con sus ojos la obra que Dios hizo allá con los 2 reyes cuando fueron derrotados, porque ella no ha visto todavía la destrucción de Jericó, ella no ha visto la caída de las murallas. Es más, ¿quién podría imaginarse que Jericó caería? ¿Quién podría imaginarse que Jericó sería derrotada? Nadie. Nadie apostaría un centavo que Jericó sería conquistada, menos por un pueblo que ha salido y que está compuesto de puros esclavos. Pero ella, mis hermanos, ella tiene la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ha visto. Ahí, mis hermanos, está el vínculo con los héroes de la fe. Claro, si estuviéramos ahí en la posada, sabiendo todo esto, diríamos que Rahab es una mujer interesada, que las acciones de Rahab son de una mujer oportunista. Ella tiene información privilegiada, ella es oportunista y eso es verdad. Pero ella está aprovechando la oportunidad para su salvación, con la misma seguridad que lo hizo Bartimeo cuando le gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La misma actitud, la misma intención, aprovechando las oportunidades. Dice allá en el libro de Marcos capítulo 10, verso 46, cuando el ciego Bartimeo oyó que se acercaba a Jesús, que estaba ahí, él aprovechó la oportunidad. Debió pensar, es ahora o nunca. Acomodó el lugar y él con todas sus fuerzas gritó, Jesús, hijo de David. Él no lo veía, él no sabía dónde estaba, pero él gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También Bartimeo aprovechó la oportunidad. Fue un oportunista, y Rahab también. Yo le pregunto, hermano, amigo, ¿usted qué haría? Si se ponen las sandelas de Rahab, ¿usted qué haría? Usted ya sabe que los hebreos han salido de Egipto, victoriosos de esa potencia mundial. Usted ya sabe que han pasado por el Mar Rojo como en tierra seca
y que el ejército egipcio ahí fue vencido. Usted ya sabe que estos esclavos han vencido a los dos reyes que están al otro lado del Jordán. Usted ya sabe que eso solamente fue posible por el poder de Dios. ¿Qué haría usted entonces, sabiendo que ahora los hebreos se dirigen a Jericó? Que ahora la ciudad será destruida. ¿Cómo sabe eso? ¿Acaso ella es adivina? No, simplemente allí afuera, ahí con ella están los espías. Los espías no vienen para ver cómo están los hoteles, no vienen para pasar unas vacaciones. Son espías y vienen precisamente porque la ciudad va a ser conquistada. Entonces, usted sabe esas cosas. ¿Usted qué haría? Rahab aprovechó la oportunidad. Entonces, y aunque ella estaba en una mala posición, ella estaba dispuesta a cambiar y Dios respondió a su capacidad de respuesta. Ella puso su vida en peligro al unirse a ellos. Su fe se mostró con acción y se convirtió en parte de lo que Dios estaba haciendo. Ella, mis hermanos, entró a la agenda de Dios. Ella se metió a la agenda de Dios por fe. Dios, mis hermanos, tiene una agenda. Dios tiene un plan que ha desarrollado desde antes que nacieran los hebreos. Desde antes que existiera un simple hebreo, Él ya había planeado entregar esa tierra precisamente a los hijos de Abraham. Porque cuando Abraham caminó por allí, Dios le dijo, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Así que antes de que todos ellos estuvieran ahí, Dios ya tenía un plan y Rahab se metió ahí. Rahab se metió a la agenda. Rahab escribió su nombre. Rahab fue parte de la historia cuando dijo, yo estoy con ustedes. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién pensaría que esa mujer de mala muerte, quién pensaría que esa mujer extraña al pueblo de Israel, ahora sea parte fundamental de la historia de los planes de Dios? Hermanos, esto es lo que hace la fe. Cuando tenemos fe en Dios y confiamos en su palabra, entonces no tenemos otra opción que participar en su agenda. Vea qué grandioso es esto. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó que los hombres fuesen salvos por la fe en el Evangelio y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día y dispuso que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el proyecto de Dios. Cuando yo escucho de las obras de Dios, cuando yo me entero de lo que Dios quiere hacer con la humanidad, y yo tengo el interés y la disposición de cambiar, me introduzco a la agenda de Dios y ahora soy parte de ella. Yo le pregunto, amigo, ¿es usted parte de la agenda de Dios? Dijo el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 3:9, que somos colaboradores de Dios. Las consecuencias de esta acción de Rahab fueron enormes. Ella trajo a esos dos espías a su círculo de influencia. Fíjese, hermano, lo que ella hizo. Trajo a estos dos espías a su círculo de influencia por voluntad propia. Ella pidió y recibió promesas de seguridad, no solo para ella, sino para su familia. ¿Qué dijo ella? Si yo los ayudo a ustedes, si yo los ayudo, ¿ustedes me van a perdonar a mí? Sí, dijeron los espías, sin duda. Pero también a mi padre y a mi madre, también. Y también a mis hermanos. Ella pidió por toda su familia y ellos dijeron, sí. Si no nos atrapan, si no nos capturan, si no somos muertos, entonces ten por seguro que tú y tu familia no morirán. ¿Por qué cuando nosotros no nos metemos a la historia de Dios y vivimos conforme a este proyecto, vivimos conforme a esta agenda, entonces nuestro entorno se ve afectado positivamente? Pero cuando nos salimos del proyecto,
Cuando por gusto, por pecado, por cualquier otra cosa, uno da un paso hacia otra dirección, o cuando uno quiere caminar dentro de la fe y dentro del mundo, entonces el plan se ve afectado, se ve adulterado, se ve dañado, y entonces el efecto es terrible y desastroso. A veces, mis hermanos, y aquí quiero ser un poco honesto, o más bien quiero ser mucho honesto, no quiero ofender a nadie, hablo en primera persona. A veces nos quejamos y decimos, ah, no me ha ido bien en la iglesia, no me ha ido bien con estos hermanos, no me ha ido bien en la fe. Espera, espera un momento. ¿Estás consciente de tu situación? Repito, hablo en primera persona. Porque si yo analizo las derrotas que como cristiano he sufrido, seré honesto al decir que he querido caminar en este proyecto de Dios de manera distinta, no de la que Dios demanda o espera. Entonces, mis hermanos, las consecuencias fueron enormes. Los textos bíblicos, cuando no se leen con cuidado, parecen ser ambiguos, pero la forma normal de leer es que Rahab se convirtió en una persona tan importante que llegó a ser la bisabuela del rey David. Rahab llegó a ser la bisabuela del rey David y su lugar está en la genealogía ilustre de reyes, de hombres de fe consagrado allá en Mateo 1. Rahab se convirtió en parte de la historia del pacto. ¿Quién se iba a imaginar que aquella ramera de Jericó estaría emparentada con el mismo rey David? ¿Y quién se podría imaginar que ella estaría ligada a la genealogía bendita de la redención? ¿Quién? Hermanos, eso es lo que produce la fe. Ese es el efecto que tiene la fe. En esta meditación de Hebreos capítulo 11, vemos que Dios usa a los individuos. Por la fe, Abraham. Por la fe, Noé. Por la fe, Moisés. Por la fe, la misma Sara. Y dice el escritor, tiempo me faltaría para hablar de Gedeón y de otros. Ahí vemos, mis hermanos, que habla de individuos. Ahí está Rahab. Abraham individualmente tomó una decisión. Noé individualmente tomó una decisión. Moisés individualmente tomó una decisión. Rahab individualmente tomó una decisión. Fueron bendecidos para bendecir. Amigo, yo le pregunto, ¿y usted? ¿Qué hay de usted como individuo? Se requiere que usted actúe. La pregunta es, ¿usted qué hará como individuo? Sabiendo que se le puede, lo que se puede hacer por la fe, sabiendo los efectos que la fe puede tener en la vida, sabiendo los efectos grandiosos, mis estimados hermanos y amigos que nos acompañan, ella experimentó una nueva libertad. Ella fue libre de la prostitución. Ella fue libre de estar en una ciudad idólatra para ahora ser una mujer limpia, una mujer santificada, una mujer justificada, una mujer con futuro eterno. Vea los cambios de la fe, vea los cambios de su vida, por muy sucia que fuera, por muy asquerosa que usted lo pudiera calificar. Dice que ella fue justificada por la fe, tenida por justa. Ella se encuentra en una nueva familia, emparentada con los mismos hombres importantes de la Biblia. Y ella se encuentra con una fama nueva. Porque en Jericó, mis hermanos, en Jericó no era más que una ramera. Esa era la fama de ella. ¿Quién es ella? La ramera. ¿Quién va ahí? La ramera. Pero ahora, en Mateo 1, dice que Rahab es una antepasada de Jesucristo. Una nueva libertad, una nueva familia, una nueva fama. Eso, mis hermanos,
Amigos, es lo que se obtiene por la fe. Pero si usted quiere seguir el curso ordinario de su vida, déjeme decirle que será la decisión más equivocada que uno pueda tener. Yo le invito entonces, amigo que nos acompaña, que esté consciente de su situación, esté consciente de la historia de su vida, esté consciente de las obras de Dios y esté consciente de lo que resulta por la fe. Dios les bendiga. Gracias por escuchar. La historia de Rahab, hermanos. Una historia poco común, ¿verdad? Poco común por el contexto de esta mujer, que, como dice Santiago y como dice el autor a los hebreos, hablando de fe, los hebreos destacando la fe de Rahab y Santiago destacando las obras consecuentes a la fe de Rahab. Un ejemplo también, hermanos, de congruencia en cuanto a la fe y las obras. Gracias a nuestro hermano Oscar por el tema de hoy, hermanos. Voy a invitarles a abrir nuestros himnarios. Vamos a tener una alabanza. Antes de concluir, le recuerdo, el hermano que le corresponde la oración final, nuestro hermano Jaime García, concluyendo este himno, hermanos. Vamos a dejar el micrófono a nuestro hermano Jaime para que nos dirija en una oración final, hermanos. Vamos a pedirle a Marcos, nos ayude, Marcos. Ayúdenos a poner la proyección para este último canto. Himno número 97, Las pisadas del maestro. Este himno número 97, hermanos, basado en 1 de Pedro 2:21, Las pisadas del maestro. Cantemos. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas de
el Maestro, siempre en la luz. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él. Quiero andar viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa